Bueno, y un tema que ustedes nos pedían y mucho, el asma. Hay muchos casos de asma. ¿El asma se cura? ¿Es hereditaria el asma? ¿Qué hacer cuando una persona está sufriendo una crisis asmática? Bueno, y hemos invitado a 2 especialistas, las doctoras María Eugenia Dave, doctora, bienvenida. La doctora Carolina Capelletti, doctora, hola, buen bienvenida. Día. Buenos días. Ambas integrantes del Instituto Médico Río Cuarto. Y bueno, y empezamos por lo básico. ¿Qué es el asma? Bueno, el asma es una enfermedad inflamatoria crónica de las vías aéreas. Es relativamente frecuente, ya que el 15% de la población lo sufre. Y la característica es que se produce una inflamación en el interior de los bronquios, lo que produce una obstrucción más o menos reversible que se da ante diferentes circunstancias o a diferentes sustancias del medio ambiente. Bien. Ahora, ¿cuáles son los síntomas? Bien, los síntomas más frecuentes del asma son ahogo o dificultad para respirar, tos, que puede ser seca y persistente, silbidos en el pecho, que la misma persona lo siente o hasta el médico cuando lo revisa, y una opresión o una sensación de que el pecho está cerrado, que es lo que provoca esa dificultad respiratoria. ¿Y cuáles son los factores que desencadenan estas crisis asmáticas? Bien, para padecer asma hay que nacer con una predisposición genética y entrar en contacto con distintas sustancias que provocan esa inflamación de los bronquios que hablaba la doctora Dave, y esas sustancias pueden ser desde pólenes, ácaros del polvo doméstico, hongos, pelos de animales, y esto es lo que va a desencadenar que una persona padezca esta enfermedad. Uh-huh. Pero a su vez existen ciertos factores desencadenantes en personas asmáticas que producen crisis o exacerbaciones más agudas de la enfermedad. Uh-huh. Y esos factores pueden ser infecciones respiratorias como resfríos, inhalación de humo o el humo del cigarrillo de otra persona, el ejercicio o algunas condiciones del clima como el día de hoy, estos días ventosos, sí, o días muy húmedos que suelen afectar esta inflamación de los bronquios. Ahora, ¿el asma se puede despertar, si está bien usado el término, en una persona adulta que a lo mejor nunca tuvo ningún problema? ¿Puede sí. ser esto? Sí, el asma puede darse en la edad adulta. Es más, tuve un paciente justamente ayer que me preguntó, tengo 45 años y dice, ¿puedo tener asma? Y sí, se da en la edad adulta después de los 40 años justamente por estos factores genéticos y asociados a los desencadenantes del medio ambiente. Claro. Ahora, porque por ahí se habla como de diferentes tipos de asma. ¿Cómo es esto? Sí, no todos los asmas son iguales, sino que uno lo clasifica según la gravedad, según la intensidad de los síntomas, según la necesidad de usar la medicación de rescate, según los resultados de las pruebas funcionales. ¿Medicación de rescate son esos...? Los aerosoles o broncodilatadores. Claro. Sí. Bien. Ahora, ¿cómo hay que tratar a una persona en una crisis asmática? Bien. Porque una crisis asmática no bien tratada puede ser fatal, ¿no? Sí, así es. En realidad, en el tratamiento del asma tenemos 2 tipos de medicamentos. Nosotros habitualmente usamos medicación inhalada, como decíamos recién, que pueden ser aerosoles o polvos para inhalar. Y dentro de la medicación tenemos 2 grupos, los broncodilatadores, que son los que nos van a aliviar porque van a abrir los bronquios y son los que deben usarse en una crisis o en una exacerbación. Pero por otro lado tenemos medicamentos preventivos o antiinflamatorios que disminuyen esa inflamación que hay en los bronquios, y esos deben ser usados a diario para evitar llegar a tener una crisis o una exacerbación. Esos medicamentos antiinflamatorios habitualmente son glucocorticoides o corticoides que, como dijimos recién, se usan en forma inhalada. Bien. Por acá nos preguntan en el Facebook, ¿qué pasa si una embarazada sufre asma? Bueno, hasta un tercio de las asmáticas embarazadas puede empeorar su enfermedad durante la gestación, sobre todo en el último trimestre del embarazo. Uh-huh. Y una de las principales causas es que la embarazada tiende a abandonar
el aerosol, su medicación, por miedo. Que le haga mal al bebé. Exactamente. ¿Y esto es así? ¿Puede hacerle mal al bebé en gestación? No le hace mal efecto. Se usan, el riesgo para el feto está en que el asma no esté controlado. ¿Ah, sí? Exactamente. Entonces, los fármacos que se usan son los mismos que se pueden usar en cualquier mujer asmática con el mismo nivel de gravedad. Así que no tiene que abandonarlo. No hay que abandonarlo. No tiene que abandonar el tratamiento. Ahora, ¿una mamá asmática, el bebé está condenado a sufrir asma? No, en realidad el asma, si bien se hereda y dijimos recién que hay una predisposición genética, algunas veces se desencadena y se presenta y otras veces no. El hecho de tener un padre asmático no significa que nuestros hijos sí o sí van a tener esta enfermedad. ¿Y la persona asmática qué hace con el deporte? ¿Puede practicar deporte? Sí, es más, es recomendable hacer deportes siempre y cuando el asma esté bien controlados, y se le aconseja al paciente asmático unos 15 minutos antes de hacer deporte que utilice este broncodilatador de acción corta o de rescate. Bien, ¿y qué pasa con los antiinflamatorios y el asma? Otra de las preguntas. Sí, si el paciente ya sabe que ha tenido algún síntoma, porque, por ejemplo con una aspirina, no debe tomarlo, no se aconseja que lo tome. Ajá. Y también se les recomienda reemplazar a la aspirina por el paracetamol, pero siempre obviamente tiene que consultar al médico. Bueno, tenemos segundos. ¿Se cura el asma? Son muchas las preguntas. ¿Se cura el asma? No, lamentablemente el asma no se cura, pero se controla perfectamente y es muy fácilmente controlable con la medicación que disponemos ahora. O sea que el paciente puede realizar una vida completamente normal, desde realizar ejercicio, deporte y todo lo que quiera realizar. Bueno, nos quedan más preguntas. Me parece que tenemos que volver a invitarlas para seguir tratando el tema del asma. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, las doctoras María Eugenia Dave y la doctora Carolina Capelletti, de Instituto Médico Río Cuarto. Doctoras, gracias.